Jorge Puñetas Rojas. Nació en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, el 20 de noviembre de 1911 y murió en 1995. Fue un escritor, abogado y fundador del grupo Piedra y Cielo. También fue el primer director del Instituto Colombiano de Cultura y miembro de la Academia de su Lengua. Su primer poemario fue publicado en 1939 bajo el nombre La forma de su vida. En este poemario se ve la influencia de algunos poetas españoles como Juan Román Jiménez y Pedro Salinas. Su segundo poemario se llamó La ciudad sumergida, publicado en 1939. Este fue el primer cuaderno de una serie de poemas que iba a publicar el poeta, que tomarían el nombre del poema Piedra y Cielo del español Ramón Jiménez. En este poemario tuvo la participación de varios poetas importantes de la época, como Tomás Vargas, Darío Samper, Arturo Camacho, Gerardo Valencia, Eduardo Carranza y Carlos Martínez. El estilo de este grupo era una literatura neosimbolista, que venía de la influencia de los mejores poetas españoles. Sin embargo, Jorge Rojas se desvió un poco del estilo original del grupo y se inclinó más por un estilo neorromántico, propio de Román Jiménez. En 1941, Rojas publicó un soneto llamado Rosa de Agua, en el cual se inclinó por un tono más sensual y erótico. Después de esto, pasaron varios años antes de que volviera a publicar. En 1948 publicó Soledades I y en 1965 publicó Soledades II. En sus últimos años, Jorge Rojas volvió a sus raíces y usaba temas del paso del tiempo, el amor y la muerte. A su misma vez, se dedicó a describir el paisaje colombiano a través de sus poemas, algo que se pudo ver en sus últimas publicaciones antes de fallecer. Amor en 1976, Soledades III y Huellas en 1993, las cuales fueron sus últimas publicaciones. Jorge Rojas me llamó la atención por su agilidad a la hora de escribir. Me gusta que a través de su carrera tuvo la habilidad de cambiar de estilo rápidamente sin cambiar su esencia original. A la hora de elegir los poemas, tuve la idea de elegir poemas que contrastaban las diferentes etapas del autor boyacense. El primero muestra la humildad de la juventud, el segundo la madurez de la adultez y el tercero muestra la experiencia de la vejez. Justificación de poemas. Para este trabajo decidí analizar 3 de los poemas que más me gustan de este autor. Elegí un poema de las primeras etapas del poeta llamado Acción de Gracias por el Beso. De la segunda etapa del poeta elegí Lección del Mundo y para la etapa final del poeta elegí Vida. Elegí un poema de cada etapa del poeta con la intención de demostrar la transformación que ha tenido a través de su vida y de cuáles han sido sus diferentes estilos. La Acción de Gracias por el Beso. Es un poema escrito por Jorge Rojas cuando era joven. Este poema es un poema amoroso caracterizado por la primera etapa del poeta cuando se inclinaba por el neorromanticismo. Es un poema que habla de la belleza de una mujer y lo hermoso que pueden llegar a ser sus besos. El primer poema goza de 4 estrofas compuestas cada una de aproximadamente 2 versos, excepto la última estrofa que tiene un solo verso. Este poema tiene una rima sonante ya que usa las mismas vocales y consonantes en las últimas palabras de los versos 1, 4 y 2 y 3. Por otro lado, la estrofa final tiene una rima diferente a todo el poema. Tiene una rima consonante, ya que cada verso termina con la misma vocal pero con consonantes diferentes. Cada verso tiene entre 12 a 14 sílabas. Otro punto a analizar de la estructura es las comas que usa el poeta en los primeros versos de cada estrofa. Lo que busca Jorge Rojas con esto es quitar la velocidad al poema, haciendo que el lector lo lea de una forma más lenta sin poder acelerar. En cuanto a recursos estilísticos, podemos ver que es un poema con varios recursos que fueron bien implementados por el poeta para hacer más expresivas sus ideas. El primer recurso que podemos identificar fácilmente es la antítesis que presenta el poeta en el último verso del poema, en el cual plantea una contradicción entre el silencio y el ruido. Por otro lado, podemos encontrar una personificación cuando dice que su lengua le ha enseñado. Es una personificación porque está dando las cualidades humanas a enseñar a la lengua, que por sí sola no puede llevar a cabo esta acción. Por último, podemos identificar una anáfora que se encuentra en todo el poema. La palabra amor se repite en las tres primeras estrofas, mientras la palabra gracia se repite en las primeras 2 y en la última estrofa. El segundo poema que elegí es Lección del Mundo. Este poema fue una dedicación de Jorge Rojas a su hija. Este poema fue escrito durante la segunda etapa del poeta, en la cual se encontraba escribiendo poemas más sensuales para los lectores. La lectura de este poema
La estructura de este poema está conformada por 4 estrofas, las primeras 2 en 4 versos y las últimas 2 con 3 versos. Este poema tiene una rima sonante durante todo el poema, ya que en cada estrofa se usan las mismas vocales y consonantes para terminar el verso. Otra cosa a analizar es que a diferencia del primer poema, el autor no usa comas, usa múltiples veces la I, con lo cual busca darle vertiginosidad al poema una vez que se empieza a leer. En cuanto a recursos estilísticos, este poema muestra una experiencia mayor del poeta, ya que implementa más recursos estilísticos. El primer recurso que identificamos es el epíteto que usa Rojas al decir tibia lana. Es un epíteto ya que usa el adjetivo antes del sustantivo con el único fin de jugar con las palabras. Por otro lado, encontramos que todo el poema es una numeración, ya que durante todo el poema Jorge Rojas va sumando sustantivos para ir agregando a la descripción. Otro recurso que encontramos es una prosopopeya, en la cual se le da cualidades a cosas irracionales, como es la azulada altura, y por último encontramos un polisíndeton, ya que el autor usa seguidamente la I para unir versos y las frases. Para el tercer poema elegí el poema Vida. Este poema fue escrito en su última etapa cuando el poeta se dedicaba a escribir sobre la muerte y el amor. La estructura de este poeta es muy similar a los demás. Cuanto al número de estrofas y versos, el poema tiene 3 estrofas, el cual está compuesto cada uno de 4 versos. Como el primer poema, este poema cuenta con varios signos de puntuación, lo que le quita vertiginosidad al poema y da una sensación de letargo y lentitud. En cuanto al tema de los recursos estilísticos, podemos identificar varios recursos que tienen este último poema que estoy analizando. La primera es la prosopopeya, cuando dice un temblor de luz, ya que se le está dando cualidades a algo que no las tiene. Otro recurso fácil de identificar es el asíndeton, ya que el autor elimina las conjunciones de las frases y las une solamente con comas, que a la vez ralentiza el poema. En mi opinión, el trabajo me ayudó a satisfacer mis expectativas. Cada poema me gustó más que el anterior, sobre todo el poema de la tercera etapa, ya que muestra la etapa madura de alguien que lleva ya varios años escribiendo. Sin embargo, yo creo que los demás poemas y la biografía son necesarios para poder entender al poeta y entender por qué escribe lo que escribe y por qué escribe sobre esos temas. Las etapas de los poemas también reflejan las situaciones que vivía el poeta en ese momento, algo que en mi opinión me gustó mucho, ya que muestra que el poeta es verdaderamente amante de lo que hacía y apasionado cuando escribía.